El multimillonario nunca sonreía, hasta que escuchó a la asistente hablar sola y descubrió su secreto. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Rocío Mendoza no tropezó. Protagonizó una catástrofe en cámara lenta que merecía narración deportiva y banda sonora de película de desastres. Primero, la correa de su bolso se atascó en el torniquete de seguridad del lobby. Segundo, al jalar con fuerza, el broche se dio de golpe y el bolso salió disparado hacia adelante. Tercero, las 84 páginas del informe trimestral que llevaba bajo el brazo izquierdo decidieron que ese era el momento perfecto para emanciparse. El resultado fue una lluvia de papel corporativo sobre el vestíbulo de mármol de Aldana Tech. Una hoja aterrizó sobre el zapato de un ejecutivo que pasaba. Otra cayó dentro del café de una mujer con traje. Una tercera, particularmente ambiciosa, planeó con elegancia hasta la recepción y se posó exactamente encima de la pantalla del sistema de registro, como si pidiera ser identificada. Rocío se quedó inmóvil en medio del caos. Los brazos abiertos. La boca formando una O perfecta. «Está bien», murmuró al suelo de mármol. «Esto es normal. Esto le pasa a gente normal en días normales. Completamente normal». Se agachó a recoger. ¿A quién estoy engañando? Esto no le pasa a gente normal. Esto me pasa a mí. Solo a mí. Soy un imán de catástrofes. Debería venir con señalización de emergencia. El ejecutivo del zapato manchado de papel la miró sin decir nada y siguió caminando. «Buenos días», dijo Rocío desde el suelo, con su mejor sonrisa. «Bonito zapato. El papel le queda bien». El hombre no respondió. «Fantástico comienzo», murmuró ella, gateando detrás de los reportes. «Primer día y ya estás haciendo amigos, Rocío. Tu madre estaría orgullosa». «Bueno, no. Tu madre diría: te dije que debías haberte quedado en Guadalajara. Al menos allá sabías dónde estaba todo». Recogió 5 hojas a la vez. Arrugó 3. Maravilloso. Además de caótica, ahora destructiva. Combinación perfecta para el currículum, habilidades especiales, convertir documentos corporativos en origami de emergencia. La mujer del café la miraba con la expresión de alguien que presencia un accidente sin poder hacer nada. «Lo siento», gritó Rocío desde el suelo. «La página 22 tiene unas gráficas muy interesantes, si eso ayuda en algo». La mujer se alejó en silencio. «No ayuda». «Entendido. A nadie le interesan las gráficas». A 42 pisos de altura, Nicolás Aldana observaba todo. Su oficina tenía 7 monitores. 6 mostraban datos financieros, indicadores de mercado y flujos de operación que habrían dado dolor de cabeza a cualquier persona que no fuera él. El 7º mostraba el vestíbulo del edificio en alta definición. En el vestíbulo, una mujer, con una hoja pegada en la espalda de su saco sin que ella lo notara, hablaba sola como si estuviera grabando un podcast sobre su propio hundimiento. Nicolás no movió un músculo de la cara. Esto no era noticia. Nicolás Aldana nunca movía un músculo de la cara. Los empleados de Aldana Tech tenían una leyenda. Se llamaba el empleado de Monterrey. La versión oficial era que hace 3 años, un analista llamado Rodrigo había conseguido arrancarle al señor Aldana algo parecido a una sonrisa durante una presentación. 2 semanas después, Rodrigo fue transferido a la sucursal de Monterrey. Nadie sabía si la conexión era real o coincidencia. Nadie quería averiguarlo. La consecuencia práctica era que en Aldana Tech existía un acuerdo no escrito, nunca discutido en voz alta, de no intentar hacer sonreír al director general. No por temor exactamente, sino por una especie de respeto supersticioso hacia algo que parecía tan imposible como innecesario. Nicolás Aldana no sonreía. Punto. En el monitor, la mujer del vestíbulo había logrado reunir aproximadamente la mitad de los papeles. La otra mitad seguía dispersa en un radio de 3 metros, y ella parecía sostener una batalla personal con cada hoja. «Ven aquí»,
Susurraba a un reporte que se había deslizado bajo una silla de espera. Ven aquí ahora mismo. Sé que me estás viendo. No puedes ganarme. Yo te imprimí. Bueno, el área de sistemas te imprimió, pero es lo mismo. Nicolás tomó su pluma y la colocó perpendicular al borde del escritorio. Luego tomó la segunda pluma y la alineó a su lado. Luego la tercera. En el monitor, la mujer finalmente alcanzó el reporte rebelde, pero al jalarlo se golpeó la cabeza con el borde de la silla. ¡Ay! Se frotó la cabeza. Bien. Ahora es personal. Ahora es personal entre yo y esta silla, y esta empresa, y este día, y probablemente toda esta ciudad. Ciudad de México, estás en mi lista. Nicolás movió el portalápices 2 milímetros a la izquierda. Lo devolvió. Ahora estaba 1 milímetro desalineado. Podía sentirlo. En el vestíbulo, la mujer finalmente se puso de pie. La pila de papeles en sus brazos parecía una escultura moderna sobre el tema del caos documentado. Algunas hojas estaban al revés. Otras arrugadas. Una tenía la huella de un zapato de punta fina. Bien, dijo ella tomando aire. Primera fase completada. Ahora solo tengo que llegar al elevador, subir 42 pisos, encontrar la oficina del director general y pretender que nada de esto ocurrió. Fácil. Súper fácil. Dio 3 pasos. El guardia de seguridad en la entrada levantó la mano. Señorita. Su credencial. Rocío miró hacia abajo. La credencial estaba al revés, y la foto parecía tomada en una dimensión paralela donde peinarse era opcional. Ah, sí. Disculpe. Intentó voltear la credencial con una mano mientras sostenía los papeles con la otra. 3 hojas escaparon. No. Quédense. Intentó atraparlas en el aire y perdió 5 más. ¿Por qué hacen esto? Somos un equipo. Los equipos no se separan. El guardia la miraba con la expresión de alguien que ve un incendio en cámara lenta y no sabe si ayudar o simplemente documentarlo. ¿Necesita ayuda? No. Tengo todo bajo control. Completamente bajo control. Esto que estoy haciendo aquí es control. Así se ve el control. Estaba agachada en el suelo de nuevo, intentando recoger papeles con la barbilla sosteniendo la pila original. ¿Saben cuál es mi sueño imposible? Murmuró a nadie en particular. No hacer el ridículo en público todos los días. Eso es todo. Solo un día. Un único día en el que no haga algo que me haga querer cavar un hoyo y vivir adentro. ¿Es pedir demasiado? El universo cree que sí. El universo me odia. El universo se despertó esta mañana y dijo, ¿a quién no hemos humillado esta semana? A Rocío. Destruyamos a Rocío. El guardia dio un paso atrás. Señorita, ¿está bien? Estoy perfectamente bien. Rocío se puso de pie con la pila torcida. Estoy viviendo el sueño. El sueño de alguien con pesadillas muy específicas sobre situaciones laborales, pero sueño al fin. En el piso 42, Nicolás Aldana había alineado todas las plumas, todos los portarretratos y la engrapadora. Ahora miraba sus propios dedos, que tamborileaban sobre el escritorio de una manera que no era simétrica. Y esto lo molestaba de una forma que no podía explicar. El intercomunicador sonó. Señor Aldana, la señorita Mendoza viene en camino. Nicolás miró su escritorio perfectamente organizado, sus monitores perfectamente alineados, su vida perfectamente controlada. Y por primera vez en años sintió algo que no podía ordenar. Una sensación extraña. Un temblor en la comisura de los labios. Presionó los labios con fuerza. No. Eso no iba a ocurrir. Era Nicolás Aldana. El director general que no sonreía. El hombre que había convertido la eficiencia en una forma de arte. El multimillonario que hacía que otros multimillonarios parecieran desorganizados. No iba a sonreír por una mujer que peleaba con el mobiliario del vestíbulo. No iba a pasar. De ninguna manera.
El elevador emitió un sonido en el pasillo. Nicolás alineó los dedos sobre el escritorio. La puerta de la oficina se abrió, y Rocío Mendoza entró con su pila torcida de papeles, una hoja pegada en la espalda de su saco que no había notado, y la sonrisa de alguien que está a punto de disculparse por algo que todavía no ha ocurrido pero que inevitablemente va a ocurrir. Buenos días. Soy Rocío, su nueva asistente. Antes de que pregunte, sí, sé que traigo una hoja pegada en la espalda. No sé cómo llegó ahí. Y sí, acepto que esto probablemente define nuestra relación profesional desde este momento. Nicolás la miró. La hoja en la espalda. La pila torcida. La sonrisa nerviosa. Y la comisura de su boca, por primera vez en 3 años, tembló. Solo tembló. Nada más. Pero en el mundo de Nicolás Aldana, eso equivalía a un terremoto. La hoja seguía en su espalda. Nicolás miraba ese trozo de papel financiero colgando del saco azul marino como si fuera una obra de arte que no podía descifrar. Rocío ajustaba la pila en sus brazos, completamente inconsciente de que llevaba contabilidad trimestral pegada a la espalda. ¿Y dónde me siento?, preguntó ella, mirando la oficina. Nicolás señaló el escritorio junto a la puerta. Perfectamente organizado. Perfectamente alineado. Con una silla posicionada a 90 grados exactos del borde. Rocío miró el escritorio. Miró a Nicolás. Volvió al escritorio. Ahí. Justo ahí. Al lado de su puerta. ¿Para qué pueda verlo todo el tiempo? Sí. Esa es la función de una asistente. Rocío soltó una risa nerviosa que sonó como un pájaro con hipo. Claro. Tiene todo el sentido. ¿Por qué no habría de sentarme justo ahí, a 3 metros del jefe, en silencio absoluto, sin hacer ningún ruido, como una persona normal que definitivamente nunca habla sola? Nicolás levantó una ceja. Fue un movimiento microscópico, quizás 2 milímetros de elevación, pero por sus estándares equivalía a una explosión emocional. Rocío sintió que el sudor le bajaba por la nuca. Voy a sentarme ahora. Voy a sentarme y ser muy profesional. La asistente más profesional que haya asistido jamás cosas y personas y situaciones. Adiós. Giró y marchó hacia el escritorio. La pila de papeles se tambaleó. Ni se te ocurra, le susurró a los reportes. Ya tuvimos esta conversación. Nicolás regresó a su oficina. La puerta quedó abierta. Por supuesto que quedó abierta. Los primeros 20 minutos fueron silencio absoluto. Rocío organizó los papeles arrugados, encendió la computadora, descubrió que no tenía contraseña, miró la pantalla de inicio de sesión como si pudiera desbloquearla con la voluntad. Bien, murmuró muy quedito. Puedes hacer esto. Solo pide la contraseña. Una oración simple. Señor Aldana, ¿cuál es la contraseña? 6 palabras. Sabes hablar. Hablas todo el tiempo. Ese es literalmente tu problema. Se asomó hacia la puerta abierta. Nicolás estaba en su escritorio, tecleando algo. Su postura era tan perfecta que parecía trazada con escuadra. Hombros rectos. Espalda recta. Probablemente también pensamientos rectos. Parece un robot, susurró Rocío. Un robot muy caro, de esos de las películas de ciencia ficción. Me pregunto si tiene modo de ahorro de energía. Me pregunto si alguien lo programó. Me pregunto si nació con traje puesto y ya de bebé organizaba sus juguetes por tamaño y color. No se dio cuenta de que su voz había subido. Tampoco notó que la acústica de aquella oficina era impecable. Y definitivamente no notó que Nicolás había dejado de teclear. Debe de ser agotador, continuó ella, girando una pluma entre los dedos. Ser tan perfecto. Levantarse, ponerse el traje perfecto, poner la cara perfecta, sentarse en la silla perfecta. No puede quedar energía para nada más. Por eso no sonríe. Sonreír gasta energía. Energía que ocupa en ser, eso. Nicolás miró la pluma en su propio escritorio.
Estaba 3 milímetros desalineada. La movió. Y la oficina, siguió Rocío, todavía sin sospechar nada. Este lugar parece un hospital de muebles de lujo. Todo hace juego, nada tiene color. Apuesto a que si pusiera una flor aquí el edificio entero colapsaría. Una flor amarilla, solo para ver el caos. Nicolás movió la engrapadora. No estaba torcida, pero ahora estaba más recta. Aunque, Rocío inclinó la cabeza mirando la pantalla. Lo que es raro, es que es como, guapo. En plan intimidante. Como una estatua de museo que admiras pero no quieres tocar porque probablemente tiene alarma. Un robot hermoso y caro. Eso es. Eso lo define exactamente. El sonido de algo cayendo rompió el silencio. Rocío miró hacia la puerta. Nicolás estaba agachado recogiendo 3 plumas que habían saltado misteriosamente del portalápices. ¿Todo bien por allá? Sí. ¿Las plumas le atacaron? Se cayeron. ¿Solas? Ocurre. ¿Las plumas se caen solas de los portalápices? A veces. Rocío asintió despacio. ¡Qué interesante! Plumas rebeldes. Lo agrego a la lista de peligros de esta oficina. Nicolás volvió a sentarse. Sus orejas, Rocío lo notaría mucho más tarde, estaban levemente coloradas. Media hora después, Rocío seguía sin contraseña. Y sin el valor para pedirla. Te van a despedir, le murmuró al teclado. Primer día y te van a despedir por no poder iniciar sesión. Tu madre va a adorar esta historia. ¿Cómo te fue en el trabajo nuevo, Rocío? Genial, mamá. Me quedé mirando una pantalla de inicio de sesión 3 horas y luego me mandaron a casa. Suspiró. ¿Sabes cuál es el problema, teclado? Ni siquiera sé su nombre. O sea, sé que es Aldana, pero el nombre. Nadie me dijo. Y ya no puedo preguntar porque pasó demasiado tiempo. Si pregunto ahora, va a saber que no sé. Y si sabe que no sé, va a pensar que soy incompetente. Que sí soy. Pero no necesita saberlo tan pronto. La silla de Nicolás crujió. Rocío se congeló. ¿Me oyó? No me oyó. Estaba susurrando. Siempre susurro. Es casi mi especialidad. ¿Rocío? Ella giró tan rápido que casi se cayó de la silla. Nicolás estaba en el marco de la puerta sosteniendo un papel, con la expresión de alguien que no tiene expresión. ¿Qué? Mi nombre. Nicolás. Rocío sintió que la cara le ardía. Yo no. No había preguntado. Estabas hablando del problema de no saber. Estaba susurrando. No estabas. Estoy segura de que sí. No estabas. Rocío abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Cuánto escuchó? Nicolás inclinó levemente la cabeza. Suficiente. Suficiente como, la parte del teclado, o como, la parte del robot hermoso y caro. El piso podía abrirse ahora mismo. Rocío no se opondría. Sería bienvenido. La comisura de la boca de Nicolás tembló. Solo tembló, apenas, por una fracción de segundo. Pero tembló. La contraseña es Aldana Tech 2019 con mayúscula en la A y en la T. Se dio la vuelta y volvió a su escritorio. Rocío se quedó mirando el respaldo de su silla. Luego miró sus manos. Luego la pantalla. Muy bien, murmuró sin ningún volumen real. Así que nos quedamos con que sí escuchó todo. Perfecto. Absolutamente perfecto. Primer día histórico. Desde la oficina interior llegó el sonido de una pluma siendo posicionada con precisión milimétrica sobre el escritorio. Y nada más. A las 3 de la tarde, el elevador se atascó. Rocío y Nicolás venían de una reunión en el piso 27. Ella llevaba una carpeta. Él llevaba una tableta. El elevador había subido 15 pisos antes de emitir un ruido extraño, detenerse con un leve sacudón y apagar las luces por 3 segundos. Cuando las luces volvieron,
El panel mostraba el número 27 parpadeando. Rocío miró el panel. Miró a Nicolás. Miró el panel de nuevo. Bien, dijo. Bien, bien, bien. Esto es perfectamente normal. Los elevadores se detienen. Es parte de su funcionamiento. Como los autos que se paran en el semáforo, pero vertical y sin semáforo y sin ninguna razón aparente. La compañía de mantenimiento responderá en 20 minutos. 20 minutos. Perfecto. Tenemos 20 minutos para estar aquí, parados, en este espacio, que de repente me parece considerablemente más pequeño que hace 2 minutos. ¿Siempre fue tan pequeño este elevador? Tiene el estándar de la norma. La norma debe de ser para personas muy cómodas con los espacios pequeños. Nicolás tecleó algo en su tableta. Rocío miró el techo. Las paredes. El suelo. El panel de botones. Oiga, dijo. ¿Puedo preguntarle algo? Puede. ¿Por qué no sonríe? El silencio que siguió fue de una calidad particular. No incómodo exactamente. Más bien denso. Como si la pregunta hubiera ocupado espacio físico en el elevador. Es una pregunta personal, dijo Nicolás finalmente. Lo sé. Lo siento. No tengo filtro, es un defecto conocido y documentado. Si quiere, finjo que no pregunté. Los empleados tienen una teoría. ¿La del de Monterrey? Rocío se cubrió la boca. Perdón. Se escuchan cosas. Rodrigo fue transferido porque solicitó el cambio. Tenía familia allá. ¿En serio? En serio. Rocío bajó la mano de la boca. Entonces no lo mandó porque intentó hacerle sonreír. No. Qué alivio, exhaló ella. O sea, en términos profesionales, claro. No porque me importe si sonríe o no. Que no me importa. En absoluto. Nicolás dejó la tableta. Es una leyenda que prefiero no corregir. ¿Por qué? Porque sonreír es perder el control, dijo finalmente. Es mostrar que algo te afectó. Y cuando muestras que algo te afecta, la gente lo usa. Rocío lo miró. Algo en el pecho se le apretó. Eso es muy triste. Es eficiente. Es solitario. Nicolás no respondió de inmediato. El elevador emitió un zumbido suave, como si estuviera pensando. Ya no recuerdo, dijo, tan quedito que Rocío casi no lo oyó, como es reírse sin calcular. Sin pensar quién mira y qué va a concluir. Ya no recuerdo cómo es simplemente sentir algo. Rocío no dijo nada. A veces el silencio es la respuesta correcta. El elevador se sacudió. Las luces parpadearon. El número cambió de 27 a 28. En movimiento de nuevo. Rocío, dijo Nicolás. Sí. Gracias. ¿Por qué? No respondió. Pero cuando las puertas se abrieron en el piso 42, Rocío notó algo que le aceleró el corazón. En la comisura de la boca de Nicolás Aldana quedaba, apenas perceptible, el rastro de algo que podría haber sido una sonrisa. Y él no parecía estar tratando de borrarlo. El rastro duró exactamente hasta que la puerta de la oficina se abrió. Del otro lado esperaban 3 miembros del consejo directivo con expresiones que hacían que los funerales parecieran festivales. En el centro de los 3 estaba Ramiro Castellanos, director financiero de Aldana Tech, sosteniendo una carpeta como si fuera un arma. Rocío sintió el cambio de temperatura antes de que nadie hablara. Nicolás, dijo Ramiro sin saludar. Necesitamos hablar. En privado. Nicolás miró a Rocío. Ella entendió. Voy por café, dijo ya alejándose. Para todos. Mucho café. Cantidades industriales de café. Nadie respondió. La puerta se cerró. Rocío se quedó en el pasillo con el corazón acelerado por razones que no podía explicar del todo. Bien, murmuró. Algo está mal. Muy mal. Yo sé reconocer cuando algo está mal.
Esa no era una reunión de trabajo. Era una alarma de incendio emocional. Código rojo. Sirenas internas. Gente a punto de explotar. Caminó hacia la pequeña cocina del piso. La máquina de café la recibió con un silbido. Al menos tú estás de mi lado, le dijo Rocío, presionando los botones mientras pensaba. Ramiro Castellanos. Se había cruzado con él 2 veces desde que empezó. La primera, pasó junto a ella sin mirarla, como si las asistentes fueran mobiliario invisible. La segunda, le sonrió, y esa sonrisa le había molestado desde entonces. No coincidía con sus ojos. Rocío tenía un radar para eso. Las sonrisas falsas eran como alarmas silenciosas. Ella siempre las escuchaba, incluso cuando nadie más las notaba. Había desarrollado esa habilidad durante los 4 años que cuidó a su madre antes de que ella mejorara. Aprender a leer el dolor real detrás de las caras de «estoy bien». Aprender a detectar cuando el cuerpo decía una cosa y la boca decía otra. Cuando te importa a alguien lo suficiente, aprendes a verlos de verdad. Ahora lo hacía automáticamente con todos. No lo podía apagar. «Estás pensando en voz alta», dijo una voz desde la entrada. Rocío giró. Sofía, la recepcionista, estaba en el umbral de la cocina con una taza vacía. Estaba procesando. En voz alta. Con algunos componentes externos. Dijiste, sonrisas falsas, muy claramente. Era una metáfora. ¿De qué? Rocío dudó. ¿Conoces bien a Ramiro Castellanos? Sofía hizo una pausa antes de responder. Es el director financiero. Lleva 12 años en la empresa. Eso no es lo que pregunté. Sofía llenó su taza en silencio. Es competente, dijo finalmente. Competente no es lo mismo que confiable. La recepcionista la miró con algo parecido a la curiosidad. ¿Qué sabes tú? Nada. Solo siento cosas. ¿Sientes cosas? Es un defecto. O una habilidad. Dependiendo del día. Sofía tomó su café y salió sin decir nada más. Rocío cargó 4 tazas en una charola que definitivamente no estaba diseñada para ser cargada por alguien con su historial de desastres. Tú puedes, se dijo a sí misma. Un pie delante del otro. Las manos sujetan, los pies caminan. División del trabajo. Sistema probado. Llegó a la oficina. La puerta estaba entreabierta. Voces adentro. Los números no mienten, Nicolás, decía Ramiro. Alguien transfirió fondos a cuentas externas, y todas las autorizaciones llevan tu firma digital. Yo no autoricé ninguna transferencia. Los documentos dicen lo contrario. Rocío se quedó helada. Es un montaje, dijo Nicolás. Y tú lo sabes. Lo que yo sé es lo que muestran los números. 80 millones del fondo operativo desaparecidos. Si esto se filtra, el consejo va a pedir tu cabeza. Silencio. Rocío sintió que la charola temblaba en sus manos. Dame una semana, dijo Nicolás. 7 días para investigar. Tienes 3. Después de eso, voy al consejo con lo que tengo. Pasos acercándose. Rocío necesitaba parecer normal. Como alguien que simplemente traía café de manera completamente inocente y no había escuchado absolutamente nada. La puerta se abrió. Richard Donovan se detuvo frente a ella. Rocío sonrió. ¿Café? No, gracias. Y pasó junto a ella como si fuera una maceta inconveniente. Los otros 2 directivos lo siguieron en igual silencio. Rocío entró a la oficina. Nicolás estaba junto a la ventana, mirando la ciudad. Colocó la charola sobre el escritorio. Escuché, dijo. Él no se giró. Lo sé. Usted no lo hizo. Ahora sí se giró. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué lo sé? Eso no es una respuesta. Es la única que tengo en este momento. Nicolás la miró fijamente. Rocío sostuvo la mirada. Cuando está nervioso,
Alinea objetos, dijo ella. Cuando pierde el control, mueve cosas. No mira a los ojos cuando miente. Pero ahora mismo me está mirando directo a los ojos. Las manos están quietas. No está nervioso. Está furioso. Furioso contra quien lo acusó. No culpable. Si hubiera hecho algo, en este momento estaría acomodando todo lo que hay sobre ese escritorio. Nicolás no habló por varios segundos. ¿Nota todo eso? Noto demasiado. Es un problema. Es un don. A veces es una pesadilla. Ramiro, dijo ella. Cuando le habla, parpadea más rápido. El hombro izquierdo se tensa. Está ocultando algo. ¿Nota eso en 2 reuniones? Lo noto en 2 segundos. Es automático. Mi cerebro no tiene interruptor. Nicolás caminó hacia el escritorio. Se sentó. Y por primera vez desde que Rocío llegó, parecía cansado. Siempre he enfrentado todo solo, dijo. Desde el principio. Construí esta empresa con mis propias manos. Cada decisión, cada crisis, cada problema, solo. Porque si dependes de alguien, esa persona puede traicionarte. Rocío tomó la silla frente a él. ¿Y funcionó? ¿Qué? Estar solo. ¿Funcionó? No respondió. El silencio lo dijo todo. No tiene que hacer esto solo, dijo Rocío. Esta vez, no. Eres mi asistente temporal. Por menos de 2 semanas. Y no tienes ninguna obligación de involucrarte. ¿Obligación? No. ¿Decisión? Sí. Nicolás la miró. En el aire entre ellos cambió algo que Rocío no supo nombrar exactamente. No era romántico, no todavía. Era algo más raro. Era confianza. Bien, dijo ella, poniéndose de pie. Primer paso, necesitamos los documentos originales. Si alguien falsificó su firma, tiene que haber diferencias. Segundo paso, descubrir quién tenía acceso a las cuentas. Tercero. Estás armando un plan. Estoy armando un plan. Soy su asistente. Con habilidades especiales de detección emocional y tendencia a hablar sola que ocasionalmente revela información útil. ¿Preferiría hacerlo solo? No. Rocío sonrió. Entonces vamos. Caminó hacia la puerta. Rocío. Se detuvo. ¿Por qué está haciendo esto? Ella pensó la respuesta. Porque alguien tiene que demostrarle que no todos traicionan. Y al parecer, esa alguien soy yo. La asistente que deja caer cosas y le habla a los elevadores. Salió. Nicolás miró la puerta cerrada durante un momento largo. Luego bajó los ojos al escritorio. Las plumas estaban desalineadas. Y por primera vez en años, no sintió ningún impulso de acomodarlas. A la mañana siguiente, Nicolás llegó al escritorio de Rocío con una dirección escrita en papel y la expresión de alguien que dice, no preguntes, solo ven. Ella preguntó de todas formas. ¿A dónde vamos? Archivo de documentos históricos. Colonia Tepito. Tepito. Rocío lo procesó. El archivo histórico de una empresa multimillonaria está en Tepito. En 2008 rentamos el espacio antes de que la empresa creciera. Nunca mudamos los registros físicos cuando digitalizamos. Así que la evidencia que puede salvarlo está en un barrio que la mayoría de los taxistas evitan después de las 6. Son las 10 de la mañana. Es un comentario de contexto, no de horario. ¿Viene o no? Por supuesto que voy. Alguien tiene que documentar esto para cuando se vuelva película. El tráfico de la Ciudad de México a esa hora era su propio tipo de caos organizado. Avenidas que parecían fluir pero nunca llegaban. Semáforos que cambiaban antes de que nadie terminara de cruzar. El taxista que los llevó tomó 3 rutas diferentes para el mismo destino. ¿Saben a dónde van? Preguntó Rocío al taxista. Vamos llegando, señorita. Eso es lo que dicen cuando no saben.
Rocío, dijo Nicolás. Sí. El taxista sabe. ¿Usted cómo sabe? Porque ya llegamos. El edificio era de 3 plantas, de concreto pintado de amarillo en algún momento de los años 90, con rejas en las ventanas y una leyenda pintada a mano sobre la puerta que decía archivo notarial, acceso restringido. Esto parece el set de una película de suspenso de bajo presupuesto, dijo Rocío bajando del taxi. El tercer piso es donde están los registros de 2008 a 2012. ¿Y cómo entramos si está restringido? Nicolás sacó un llavero. Sigo siendo el propietario del espacio. Claro. ¿Cómo no? El multimillonario que guarda sus archivos más cruciales en un edificio de Tepito con llave física. Esto es absolutamente normal. Subieron por unas escaleras que crujían en cada escalón como si estuvieran quejándose de los años. El pasillo del tercer piso olía a papel viejo y a decisiones corporativas arrepentidas. Nicolás abrió una puerta metálica. El archivo era un laberinto de estanterías de metal cubiertas de polvo y cajas apiladas hasta el techo. La luz entraba por ventanas que no habían sido limpiadas desde el sexenio anterior, filtrando un sol anémico que hacía todo parecer sepia. Buscamos los registros de 2012, dijo Nicolás. Sección financiera. Transferencias. Hablas como si esto estuviera organizado. Lo estaba hace 12 años. Rocío miró las cajas. Algunas tenían etiquetas mecanografiadas. Otras tenían escrito, cosas, con marcador negro. Una decía, importante, otra decía, importante. Con el signo de interrogación como si ni el que la etiquetó estaba seguro. ¿Quién catalogó esto? ¿Un pasante filosófico? Nos separamos para cubrir más terreno. No mucho. Solo lo suficiente para encontrar antes. Se dispersaron entre las estanterías. Rocío revisaba cajas de 2010 cuando escuchó el sonido. Fue un crujido. Luego un golpe sordo. Y entonces, sin ninguna advertencia, el soporte metálico de la estantería frente a ella cedió en su punto de anclaje derecho. La estantería se inclinó hacia adelante. Rocío retrocedió de golpe, pero el espacio era estrecho y el borde de la estantería opuesta le pegó en la espalda y la lanzó hacia adelante. Y entonces las manos de Nicolás estaban en sus brazos. Firmes. Rápidas. Sosteniéndola antes de que cayera. El polvo de las cajas llovió sobre los dos. Rocío podía escuchar su propio corazón. Las manos de Nicolás eran cálidas a través de la tela de su blusa. Cuando levantó los ojos, él estaba muy cerca. Más cerca de lo que había estado nunca. Podía ver detalles que no había notado, el color preciso de sus ojos, que cambiaba según la luz. Una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. La línea de su mandíbula. ¿Estás bien?, preguntó él. La voz salió diferente. Más baja. Ajá, fue lo único que pudo decir ella. El polvo seguía cayendo. Nada más se movió. Nicolás no la soltó. Ya pasó, dijo Rocío, con la voz extraña también. El peligro ya pasó. Lo sé. Todavía me estás sosteniendo. Lo sé. ¿Por qué? Él no respondió. Los dedos de Nicolás eran un mapa de puntos de contacto que Rocío podía sentir como si fueran marcas de fuego. Nicolás. Sí. Necesito que me sueltes. ¿Por qué? Porque si no me sueltas, voy a hacer algo estúpido. ¿Cómo qué? Como encariñarme. La palabra salió antes de que pudiera atraparla. Nicolás finalmente la soltó, pero despacio, como si cada centímetro de distancia costara algo. Rocío dio un paso atrás. Luego otro. Se recargó contra una estantería estable. Perdón, dijo. No debí decir eso. ¿Por qué no? Porque es verdad. Y las verdades son peligrosas. Especialmente las que son sobre sentimientos. Especialmente las de sentimientos sobre personas que son mis jefes.
Especialmente los jefes multimillonarios acusados de fraude que me sostienen mientras las estanterías colapsan como si esto fuera una película romántica de presupuesto moderado. Nicolás la miraba. ¿Tienes miedo de encariñarte? Tengo miedo de encariñarme y luego perder. Es diferente. Es lo mismo. No lo es. Sí lo es. No sabes nada de mí. Sé que hablas solo porque te asusta el silencio contigo mismo. Sé que lees las emociones de los demás porque es más fácil que enfrentar las propias. Y sé que ahora mismo tienes miedo. ¿Cómo sabes? Porque yo también. Otro crujido lejano. El edificio asentándose. Ninguno de los dos se movió. Encontramos lo que vinimos a buscar. Dijo Rocío finalmente, señalando la carpeta en la mano de Nicolás, que él ni recordaba que seguía sosteniendo. Sí, dijo él. Deberíamos irnos. Sí. Bajaron las escaleras en silencio. Pero cuando llegaron a la calle y Rocío buscó un taxi, notó que Nicolás la miraba de la misma manera que ella lo miraba a él. Como si algo hubiera cambiado. Y no hubiera vuelta atrás. De regreso en la oficina, la carpeta amarillenta reveló lo que necesitaban. La firma original de Nicolás Aldana en los documentos físicos de 2012 era completamente diferente a la que aparecía en las transferencias digitales. Alguien había hecho un trabajo mediocre. La N inicial tenía una inclinación equivocada. La A de Aldana terminaba en ángulo recto cuando la firma real siempre se curvaba hacia abajo. Esto es evidencia, dijo Rocío, comparando los documentos sobre el escritorio. Prueba concreta de falsificación. Es evidencia de que alguien copió mal mi firma. No prueba quién. Pero sabemos quién. Sospecharlo no es probarlo. Rocío cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. Entonces necesitamos que él lo confirme. Ramiro Castellanos no va a confesar porque se lo pidamos con amabilidad. ¿Quién dijo que voy a ser amable? Nicolás la miró. ¿Qué estás planeando? Nada, Nicolás. Absolutamente nada. Tu ojo derecho acaba de parpadear. Estás mintiendo. ¿Cómo sabe que parpadeo cuando miento? Porque presto atención. A ti. Rocío sintió el calor en la cara. ¿Eso fue una declaración o una observación profesional? Las dos. No puede ser las dos. Eso viola las reglas. ¿Qué reglas? Las de mantener las cosas sin complicar. Las cosas ya están complicadas. El intercomunicador interrumpió. Señor Aldana. El señor Castellano solicita una reunión de emergencia. Viene en camino. Nicolás y Rocío se miraron. ¿Para qué? Preguntó ella. Probablemente para acusarme de algo adicional. O para ver qué sabe usted. Rocío guardó la carpeta en el cajón inferior del escritorio y fue a su puesto intentando parecer una asistente normal que hacía cosas normales de asistente. El elevador se abrió. Ramiro Castellanos entró a la oficina como si le perteneciera. Traje impecable. Cabello perfecto. Sonrisa que no llegaba a los ojos. La alarma interna de Rocío sonó. Nicolás, dijo Ramiro, ignorando completamente su existencia. Tenemos que hablar de la situación. ¿Qué situación? El consejo está impaciente. Quieren una resolución. Y francamente, intento protegerte, pero no me lo estás poniendo fácil. Rocío observó cada microexpresión. El parpadeo rápido estaba ahí. El hombro tenso también. Pero había algo nuevo, la mano derecha de Ramiro apretaba la carpeta que traía con una fuerza excesiva. Nerviosismo. Estaba nervioso. ¿Protegerme cómo? Preguntó Nicolás. Convenciendo al consejo de no ir directamente con las autoridades. ¿Sabes cómo se vería eso? El fundador de Aldana Tech acusado de peculado. Sería el final. Sería el final si fuera culpable. La evidencia dice que lo eres. La evidencia puede fabricarse. Ramiro rió. Fue una risa corta, controlada. Pero Rocío vio lo que había debajo.
Miedo. Rocío se puso de pie. Nicolás la miró. Rocío, no, dijo él en voz baja. Ella levantó una mano. Él se detuvo. Ramiro la notó por primera vez, como si acabara de percatarse de que había una planta en el cuarto que de repente habló. ¿Y ustedes? La asistente. Sí. Las asistentes no participamos en reuniones ejecutivas. Tampoco investigamos fraudes, pero aquí estamos. El silencio que siguió fue casi sólido. ¿Qué dijo? Preguntó Ramiro. Que aquí estamos. Usted acusando a Nicolás. Nicolás afirmando su inocencia. Y en el medio, algunas inconsistencias que me llaman la atención. ¿Inconsistencias? Usted parpadea más rápido cuando habla de las transferencias. El hombro izquierdo se le tensa cuando menciona la evidencia. Y hace un momento, cuando Nicolás sugirió que la evidencia fue fabricada, sus manos apretaron esa carpeta como si tuviera algo adentro que no quiere que veamos. Ramiro palideció. Esto es ridículo. Lo es. Entonces, ¿por qué está sudando? No estoy sudando. Sien derecha. Una gota. Pequeña pero visible. Nicolás miraba a Rocío con una expresión que no sabía si clasificar como impresionada o preocupada. Probablemente las dos. Es una asistente temporal, dijo Ramiro, y su voz se endureció. Que lleva 3 días en la empresa y cree poder acusarme de fraude basándose en parpadeos. Patrones de conducta que no corresponden a alguien que dice la verdad. Eso no es evidencia de nada. No. Pero esto sí. Rocío fue al cajón. Sacó la carpeta amarillenta. Registros originales de 2012. La firma manual de Nicolás Aldana. Comparada con la firma en las transferencias digitales que usted presentó al consejo. ¿Quiere adivinar qué encontramos? Son diferentes, continuó Rocío. La firma fue falsificada. Y para falsificarla, alguien necesitaba acceso a los sistemas que solo el director financiero tendría. Eso no prueba que fui yo. No. Pero prueba que alguien falsificó los documentos. Y que Nicolás es inocente. Ramiro miró a Nicolás. Luego a Rocío. Luego a la carpeta. No sabe en lo que se está metiendo, dijo, con la voz baja, controlada, peligrosa. Esto va mucho más allá de unas firmas. ¿Eso es una confesión? Eso es una advertencia. Se giró y salió. La puerta se cerró con fuerza. Rocío soltó el aire que no sabía que había estado reteniendo. Acabas de confrontar a un directivo corrupto, dijo Nicolás. Lo sé. Basándote en parpadeos, lenguaje corporal y evidencia documental. Lo sé. Pudiste haberte puesto en peligro. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Rocío lo miró. La respuesta era demasiado obvia para decirla en voz alta. Porque no merecía que lo acusaran de algo que no hizo. ¿Es esa la única razón? No respondió. El teléfono de Nicolás vibró. Lo miró. Su cara cambió. ¿Qué pasó? Preguntó Rocío. Ramiro fue al consejo directivo. Convocó una asamblea de emergencia para mañana. ¿Es malo? También convocó a la prensa. El estómago de Rocío se hundió. ¿A la prensa? Lo que debía ser una reunión interna acaba de convertirse en un evento público. Rocío miró la puerta por donde había desaparecido Ramiro. Había pensado que tenían ventaja. Ahora no estaba tan segura. La confianza de Ramiro al salir tenía un motivo. Y ese motivo todavía no lo conocían. Lo descubrieron esa noche. Sofía llamó al celular de Rocío a las 10:15. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Ramiro filtró una historia. A un portal de tecnología. Será publicada mañana a las 6 de la mañana, antes del evento. Rocío se sentó en la cama. ¿Qué dice la historia? Acusa a Nicolás de lavado de activos. Nombres. Números. Cuentas en el extranjero. Tiene fuentes anónimas.
Y tiene datos que solo alguien dentro de la empresa podría tener. ¿Datos reales o fabricados? Mezcla de los dos. Lo suficiente para que parezca creíble. ¿Y no hay forma de detener la publicación? A estas horas, no. Rocío se quedó mirando el techo después de colgar. Para las 6 de la mañana, la historia iba a estar en todos los portales de tecnología del país. Para las 8, en los generalistas. Para cuando empezara el evento, la narrativa ya estaría construida. Ramiro no solo iba a acusarlo en la reunión. Iba a llegar con el veredicto ya firmado por la opinión pública. Marcó a Nicolás. Él contestó al segundo tono. Lo sé, dijo él antes de que ella hablara. Acaban de avisarme también. ¿Qué hacemos? Mañana en el evento, necesito que estés ahí. ¿Para qué? Para lo que haces mejor. Rocío entendió. Ver lo que los demás no ven. Sí. ¿Y si no es suficiente? Esta vez tiene que serlo. La noche antes del evento, la oficina estaba vacía excepto por los dos. Habían revisado los documentos 4 veces. Tenían la carpeta original, tenían las comparaciones de firma, tenían el testimonio de Sofía sobre la filtración. Tenían suficiente para probar que la firma era falsa. Lo que no tenían era suficiente para probar que Ramiro era el responsable. Necesita reaccionar, dijo Rocío, caminando en círculos alrededor del escritorio. Mañana en el evento. Ramiro es bueno controlando la narrativa, pero no es bueno controlando las emociones. Lo vi hoy. Cuando lo presioné, perdió la compostura por unos segundos. ¿Qué propones? Si usted puede hacerlo reaccionar delante de todos, él va a revelar algo. O al menos algo que yo pueda usar. ¿Y si no reacciona? Siempre reacciona. Todos reaccionan. La pregunta es cuánto los presionas antes de que lo hagan. Nicolás la miró. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Confrontar a directivos corruptos en eventos públicos? Esta sería la primera. Pero el leer personas. Rocío dejó de caminar. Toda mi vida. Mi mamá estuvo enferma 4 años. Aprendí a leer su cara antes de que ella supiera cómo nombrarlo. Cuando tiene más dolor. Cuando finge que no. Cuando necesita ayuda pero no quiere pedirla. Cuando te importa a alguien de verdad, aprendes a verlos de verdad. Y luego ya no puedes apagarlo. Lo haces con todos. ¿Está bien ahora? ¿Tu mamá? Sí. Mejoró. Vive en Guadalajara. Me llama los jueves a las 8 de la noche sin falta. Y tú viniste a la Ciudad de México. A empezar de nuevo. Rocío se sentó en el borde del escritorio. Mi vida en Guadalajara había terminado. O la versión de mí que existía allá ya no me quedaba bien. Vine aquí sin conocer a nadie. Sin plan claro. Con 84 páginas de reporte que solté en el vestíbulo de su empresa el primer día. Nicolás casi sonrió. La hoja en la espalda. La hoja en la espalda. Sí. Silencio cómodo. Eso era nuevo. El silencio entre ellos siempre había tenido textura, como algo que podría romperse. Pero este era diferente. Mi padre, dijo Nicolás, y Rocío no lo interrumpió. Me enseñó el negocio. Trabajé con él 10 años. Construimos algo juntos, creíamos los dos, y cuando la empresa empezó a crecer de verdad, él vendió su parte sin avisarme. A un competidor. Por el doble de lo que valía. ¿Sin decirte nada? Un mensaje. Un mensaje de texto que decía, es un buen momento para salir. Eso fue todo. Nicolás. No me arrepiento de lo que construí después. Pero desde entonces, si dependes de alguien, esa persona puede irse en el momento menos pensado. La solución parecía obvia. No depender de nadie. No depender de nadie. ¿Y funcionó? Era la segunda vez que ella le hacía esa pregunta. Esta vez no hubo silencio. No, dijo él. No funcionó. Rocío lo miraba. Entonces mañana,
dijo ella, no lo hacemos solos. No, acordó él. Mañana, no. La mañana del evento, Rocío se paseaba en círculos por la sala de preparación del piso 42 mientras Nicolás se acomodaba el nudo de la corbata por 1ª vez. Bien. Bien, bien, bien. Tenemos la carpeta original. Tenemos las comparaciones. Tenemos el testimonio de Sofía sobre la filtración. Tenemos su cara de persona que jamás en su vida ha hecho algo incorrecto, que es irritante pero útil en este contexto. Lo que no tenemos es prueba directa de que fue Ramiro específicamente. Lo que sí tenemos es a mí. Y yo tengo. Estás hablando sola. Estoy procesando en voz alta. Es mi método. No critiques mi método. Mi método ya lo salvó una vez. Nicolás la observaba dar vueltas. El plan, dijo él. El plan. Usted lo presiona en el evento. Yo lo observo desde atrás. Cuando vea algo, le aviso. ¿Cómo me avisas? Improvisamos. Es nuestra especialidad. Habla por ti. Usted alinea plumas en momentos de estrés. Eso también es una especie de improvisación emocional. Nicolás casi sonrió. Rocío lo notó. Está mejorando, dijo ella. ¿En qué? En los casi. Antes eran microscópicos. Ahora son casi perceptibles a simple vista. Estoy orgullosa de su progreso. Esta vez sí sonrió. Pequeño, rápido, pero real. El corazón de Rocío hizo algo torpe en su pecho. Vamos, dijo él. Antes de que cambie de opinión. El auditorio del piso 30 de Audana Chac estaba lleno. Periodistas, inversores, miembros del consejo, directivos de otras divisiones. Había camarógrafos de 3 portales distintos que ya tenían encendidas sus transmisiones en vivo. En la parte frontal, una plataforma elevada con micrófono. Rocío se posicionó en la parte posterior, cerca de una columna que le daba visibilidad tanto al escenario como a la audiencia. El plan era simple, observar a Ramiro, detectar cualquier señal y encontrar la forma de comunicársela a Nicolás. El problema era que, encontrar la forma, no era exactamente un plan. Detalles, murmuró. Los detalles son para gente organizada. Yo soy más del tipo improvisación creativa con intención estratégica. Un periodista a su lado la miró. Ensayando, dijo Rocío. Para una obra de teatro. Sobre negocios. El periodista se alejó. En el escenario, Ramiro Castellanos tomó el micrófono. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con la voz de alguien que ya ha ganado. Estamos reunidos hoy para hablar del futuro de Audana Chac y de una situación interna que no podemos ignorar. Rocío lo observó con toda la atención que tenía. Postura segura. Sonrisa controlada. Sin señales de nerviosismo todavía. Había preparado bien esto. Documentos recientes revelaron transferencias no autorizadas, continuó Ramiro. Por un total de 80 millones. Todas autorizadas por una sola persona. Miró a Nicolás, sentado en primera fila. El fundador de esta empresa. Murmullos en la sala. Cámaras haciendo clic. Rocío sintió el estómago revuelto. Es una mentira, susurró. Mentira, mentira, mentira. Está mintiendo y nadie lo ve. ¿Cómo nadie lo ve? Un técnico de sonido junto a la columna la miró. Rocío lo miró también. El técnico señaló algo discretamente. El micrófono de ambiente de la columna estaba activo. Una pequeña luz roja parpadeaba. Y estaba captando todo lo que ella decía. Ah, no. La situación es grave, seguía Ramiro en el escenario. Y requiere medidas drásticas. El consejo votará hoy. Parpadea cuando miente, dijo la voz de Rocío a través del sistema de audio del auditorio. El auditorio completo giró. Ramiro se detuvo a media frase. Nicolás se giró desde la primera fila. Rocío estaba paralizada mirando el micrófono como si fuera una serpiente. Empezó. Demasiado tarde.
Parpadea más rápido, continuó su voz por los altavoces, porque al parecer el universo había decidido que no había sufrido suficiente. Y el hombro izquierdo. Se le tensa cada vez que menciona la evidencia. Es un patrón, como el tic de alguien que sabe que está mintiendo. Silencio absoluto. Ramiro se había puesto rojo. ¿Quién es esta persona?, preguntó. Mi asistente, dijo Nicolás, poniéndose de pie. ¿Tu asistente está saboteando esta reunión? Mi asistente está diciendo la verdad. Caminó hacia el escenario. Rocío quería desaparecer, convertirse en vapor, ser teletransportada a cualquier lugar del planeta que no fuera ese auditorio con sus centenas de ojos fijos en ella. Tengo documentos, dijo Nicolás, sacando la carpeta de su saco. Registros originales de 2012. La firma manual en los documentos físicos. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Papeles viejos de un archivo? Compárenlos con los registros federales. Con las firmas autenticadas en contratos oficiales. Van a ver que no coinciden. ¿Y entonces quién presuntamente falsificó? Alguien con acceso al sistema financiero. El mismo acceso que tiene el director financiero. Ramiro vaciló. Solo un segundo. Pero Rocío lo vio desde el fondo. El parpadeo se aceleró. El hombro tensó. Y algo nuevo, su mano derecha fue instintivamente al bolsillo de su saco. Un movimiento rápido. Casi imperceptible. Tiene algo en el bolsillo, dijo Rocío, olvidando que el micrófono seguía activo. El bolsillo derecho. Acaba de checarlo. Nerviosismo. Está escondiendo algo. Todos miraron a Ramiro. Él se congeló. Esto es absurdo, dijo. Entonces vacíe los bolsillos, dijo un miembro del consejo desde la tercera fila. No voy a. Si no tiene nada que esconder, vacíe los bolsillos. El silencio que siguió fue de los que definen momentos. Ramiro Castellanos miró las cámaras. Miró a Nicolás. Miró al consejo. Miró a Rocío al fondo. Y ella vio el instante exacto en que supo que había perdido. Intentó correr. El caos fue instantáneo. Seguridad se movió antes de que llegara a los 3 metros. Los periodistas gritaban. Las cámaras giraban. Alguien del equipo técnico intentó cortar la transmisión en vivo, pero ya era demasiado tarde. 3 portales estaban transmitiendo en tiempo real. Rocío no miraba a Ramiro. Miraba a Nicolás, que estaba en el escenario, con la carpeta en la mano, viendo cómo el hombre que intentó destruirlo huía como lo que era. Y entonces Nicolás la buscó entre la multitud. A través del caos, a través de los flashes, a través del ruido. La encontró. Y sonrió. No casi. No el rastro de algo que podría ser. Una sonrisa real, completa, de las que llegan a los ojos y cambian todo lo que hay alrededor. Era para ella. Solo para ella. Y en ese momento, en medio de todo el caos que ella había provocado o contribuido a provocar o simplemente no había podido evitar, Rocío Mendoza sintió que algo en su pecho se asentaba en el lugar exacto donde debía estar. Los guardias de seguridad interceptaron a Ramiro Castellanos antes de que llegara al elevador. La escena fue casi cómica. Un director financiero de 50 años intentando correr en traje y zapatos de vestir, resbalando en el suelo de mármol como un pingüino en fuga. Los guardias lo alcanzaron a 3 metros de las puertas. Rocío observaba todo desde las puertas de vidrio del auditorio. Eso fue anticlimático, murmuró. Esperaba una persecución. Helicópteros. Música dramática de fondo. Ernesto de Finanzas apareció a su lado comiendo una dona como si estuviera viendo una transmisión deportiva. Encontraron un dispositivo en su bolsillo, dijo entre mordidas. Un pendrive. ¿Y qué tenía? Todo. Registros de transferencias. Cuentas en el extranjero. Correos electrónicos con cómplices en 2 bancos. Básicamente guardó el archivo completo de sus propios crímenes en su bolsillo y lo trajo al evento donde iba a acusar a Nicolás. ¿Por qué haría eso?
Teoría del área de finanzas. Porque planeaba fugarse después del evento. El pendrive era para una reunión posterior con sus contactos. No contaba con que todo se iba a resolver antes de que pudiera salir. O sea que lo hundió fue venir con la evidencia encima. Sí. Rocío miró el pendrive que ahora estaba en manos de dos oficiales. Esto es poéticamente irónico. Muy poético. También tienes un video viral, por si te interesa. Ernesto le mostró el teléfono. Uno de los portales había cortado un clip específico del audio del evento, la voz de Rocío describiendo el lenguaje corporal de Ramiro mientras el auditorio completo escuchaba. El título decía, asistente expone a director financiero corrupto sin querer, en vivo. Llevaba 20 minutos publicado. Tenía 70.000 reproducciones. Genio, dijo Rocío. Absolutamente genial. Mi talento para el caos involuntario es ahora un fenómeno viral. En el escenario, Nicolás respondía preguntas de periodistas con la calma que solo los inocentes tienen. Los oficiales se llevaban a Ramiro por una salida lateral. El consejo directivo estaba reunido en pequeños grupos con expresiones de gente que necesita reescribir varios documentos urgentes. Nicolás miró hacia donde estaba Rocío. Los periodistas lo rodeaban. Los asesores legales lo jalaban hacia un lado. Los miembros del consejo pedían su atención. Pero sus ojos buscaron a Rocío primero. Tu jefe te está mirando, dijo Ernesto. Lo sé. Y nada. Es mi jefe. Con esa cara no te está mirando como a una asistente. Come tu dona, Ernesto. 3 horas después, el edificio se había vaciado. Los periodistas se habían ido con su historia. El consejo directivo había celebrado una reunión de emergencia en la que, según Sofía, habían acordado emitir un comunicado oficial exonerando a Nicolás y anunciando una auditoría interna. Las autoridades se habían llevado a Ramiro con cargos formales de fraude, falsificación de documentos y desvío de fondos. Rocío estaba en su escritorio recogiendo sus cosas cuando Nicolás salió de su oficina. ¿Te vas? Mi turno terminó hace 2 horas. Solo me quedé para asegurarme de que todo estuviera bien. ¿Y está bien? Parece que sí. Metió la carpeta de documentos en su bolso. Mañana será otro día normal. Usted volverá a ser el director general que nadie hace reír. Yo volveré a ser la asistente temporal que habla sola. Tu contrato termina en 4 días. Lo sé. El viernes. Lo sé, Nicolás. Él no dijo nada por un momento. Luego. No quiero que te vayas. Rocío dejó de meter cosas en el bolso. ¿Qué? No quiero volver a ser quien era antes. No quiero alinear plumas en silencio durante horas. No quiero pasar días sin reírme. No quiero. Se detuvo. Respiró. No quiero hacer esto sin ti. Rocío lo miró. Al hombre que nunca había sonreído, que ahora sonreía mirándola a ella, delante del mundo entero. Hay cámaras de seguridad en esta oficina, dijo ella. Lo sé. Lo que digas aquí queda grabado. Lo sé. Tu vida va a cambiar. Ya cambió, la transmisión en vivo de hoy lo garantiza. CEO que nunca sonreía, va a ser el titular de todos los portales mañana. Ya cambió, dijo él. El día que llegaste a esta oficina con una hoja pegada en la espalda y me llamaste robot caro en voz alta sin darte cuenta. Rocío soltó una carcajada que sonó a llanto. Eso no fue mi mejor momento. Fue el primero de muchos momentos tuyos que me cambiaron. Nicolás. No voy a alinearte. No voy a pedirte que seas diferente. Eres caótica y ruidosa y hablas con los elevadores y peleas con el tráfico y procesas todo en voz alta aunque estés en un auditorio lleno de cámaras. Eso fue un accidente. Lo sé. Y fue exactamente lo que necesitaba pasar. Rocío sentía los ojos arder. Esto no tiene ningún sentido lógico. No. Ninguno. Somos completamente opuestos. Completamente.
¿Y eso no te preocupa? Me preocupaba. Hasta que me di cuenta de que el silencio que tenía antes de que llegaras no era paz. Era ausencia. Rocío no encontró palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras. Nicolás extendió la mano. Ella la tomó. Y en la pantalla del monitor de seguridad del piso 42, el multimillonario que nunca había sonreído y la asistente que hablaba sola quedaron de pie en el centro de la oficina vacía, tomados de la mano, con todo lo que importaba dicho y todo lo que vendría todavía por nombrarse. 4 semanas después, el contrato temporal ya era permanente. Los portales de tecnología habían publicado 12 artículos diferentes sobre El giro humano, de Nicolás Aldana. El video del auditorio había llegado a 8 millones de reproducciones. Ernesto del área de finanzas lo seguía viendo en su teléfono con una dona en la mano cada vez que había oportunidad. Ramiro Castellanos enfrentaba cargos formales. Su cómplice en uno de los bancos había declarado antes de que su abogado pudiera impedírselo. El consejo había cerrado filas alrededor de Nicolás con la velocidad característica de quienes necesitan estar del lado correcto. Y Sofía, la recepcionista, había ganado una apuesta informal con el área de recursos humanos sobre cuánto tardaría la asistente nueva en alterar el orden establecido del piso 42. La respuesta había sido 3 días. Una tarde de martes, Nicolás apareció en el escritorio de Rocío con la expresión de alguien que tiene un plan pero no va a decir cuál. Termina a las 6, dijo. ¿Qué termina a las 6? Tu día. Ya sé que mi día termina a las 6. ¿Por qué me lo dice? Porque a las 6:15 tienes que estar en el estacionamiento. ¿Para qué? No preguntes. Usted me conoce. Sabe que voy a preguntar. Lo sé. Igual espérame a las 6:15. Y desapareció de regreso a su oficina. Rocío miró la puerta cerrada. Esto no da ningún contexto útil, le dijo a su teclado. Ninguno. Absolutamente ninguno. Estacionamiento, 6:15, ¿qué significa eso? ¿Hay una reunión? ¿Un evento? ¿Me va a despedir en el estacionamiento? No. No me puede despedir porque acabo de firmar contrato permanente. Entonces, ¿qué? El teclado no respondió. A las 6:15 en el estacionamiento, había un auto esperando. Y el chofer, en lugar de llevarla a alguna dirección de negocios, la llevó hacia el sur de la ciudad, por avenidas que Rocío nunca había tomado, hasta que los edificios altos dieron paso a calles más tranquilas y luego a una zona que reconoció sin haber estado nunca. Era industrial. Bodegas antiguas. Vías de ferrocarril. El auto se detuvo. ¿Aquí?, preguntó Rocío. El señor Aldana la espera, dijo el chofer, abriendo la puerta. Había una carpa blanca en un claro entre las vías y un grupo de árboles. Pequeña, íntima. Con luces colgantes que convertían el espacio en algo que parecía sacado de una película que Rocío no había visto pero habría elegido ver. Las flores eran amarillas. Rocío se detuvo. Las flores eran amarillas. Ella había mencionado, semanas atrás, de pasada, sin pensar, que el amarillo era su color favorito desde que su mamá le llenó el cuarto de girasoles el día que le dieron el alta médica. Lo había dicho una vez. Y en el centro de la carpa, junto a una mesa pequeña con 2 sillas, había algo que hizo que Rocío perdiera el habla completamente. La máquina de café de la oficina. La misma máquina temperamental del piso 42, la que silbaba como tetera enojada y solo funcionaba si sabías la secuencia exacta de botones. Estaba ahí, decorada con un moño amarillo, como si fuera una invitada de honor. «Trajiste la máquina de café», dijo Rocío, con la voz saliendo rara. Nicolás apareció desde detrás de la carpa. Sin corbata. El botón superior de la camisa abierto. Para él, eso era prácticamente pijama. Era importante, dijo. Fue donde hablamos de verdad, por primera vez. Secuestraste una máquina de café por razones sentimentales. Técnicamente pertenece a la empresa y yo soy el director general. Es abuso de poder corporativo.
Es romanticismo. Es las dos cosas. Sonrió. Esa sonrisa. La que todavía hacía que Rocío olvidara cómo funcionaban las oraciones. Ven, dijo, extendiendo la mano. Ella fue. La mesa estaba puesta con una precisión que era muy Nicolás. Platos alineados al milímetro. Cubiertos en ángulos exactos. Servilletas dobladas en formas que probablemente tenían nombres en francés. Y en el centro, un florero pequeño con una sola flor amarilla. Rocío se sentó. Nicolás no se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa, y fue entonces cuando Rocío notó lo que no había notado antes. Estaba nervioso. Muy nervioso. Los dedos fueron a la servilleta y la ajustaron. Luego al tenedor y lo movió 2 milímetros. Luego al florero y lo giró levemente. Nicolás. No respondió. Estaba ocupado alineando los pétalos que habían caído sobre el mantel. Nicolás. Estás alineando pétalos. Estaban torcidos. Los pétalos no se tuercen. Son pétalos. Caen donde quieren. Estos estaban específicamente torcidos. Rocío se puso de pie y tomó su mano. Él se congeló. Oye, dijo ella quedito. Soy yo. Lo sé. La persona que habla sola y pelea con las máquinas. No tienes que ponerte nervioso conmigo. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás nervioso? Porque esto importa. ¿Qué importa? Nicolás respiró profundo. La miró. Y Rocío vio algo en sus ojos que hizo que todo se detuviera. Ensayé esto, dijo. Escribí lo que iba a decir. Tenía puntos. Datos de compatibilidad a largo plazo. Incluso tenía una referencia a un filósofo griego que me pareció apropiada. Armaste un discurso con datos para. Déjame terminar. Rocío cerró la boca. Ensayé todo, continuó Nicolás. Palabra por palabra. Pero ahora estás aquí, agarrándome la mano, mirándome como me miras, y se me olvidó todo. Cada palabra, cada dato, cada filósofo griego. ¿Recuerdas al menos el nombre del filósofo? Aristóteles. Pero no la cita. Está bien. Probablemente no la habría entendido de todas formas. Nicolás soltó una risa corta. Luego se quedó serio. Entonces sin discurso, sin datos, dijo. Solo esto. Soltó su mano. Se arrodilló. Rocío dejó de respirar. Hace 2 meses, dijo él, mirándola desde abajo, llegaste a mi vida dejando caer papeles y hablando sola sobre sueños imposibles. Eras caos en forma de persona. Ruido donde yo había construido silencio. Color donde todo era gris. Los ojos de Rocío empezaron a arder. Me hiciste reírme cuando lo había olvidado. Me hiciste sentir cuando creía que ya no podía. Me hiciste querer más que números y control y perfección vacía. Sacó algo del bolsillo. Una caja pequeña. Negra. No sé hacer discursos románticos. No sé ser espontáneo. Voy a seguir alineando cosas cuando me ponga nervioso probablemente por el resto de mi vida. Pero sé una cosa con certeza absoluta. Abrió la caja. El anillo era simple, elegante, con una piedra central color ámbar que brillaba como un pequeño sol. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Con el caos, con el ruido, con las conversaciones con máquinas de café y elevadores y el tráfico de esta ciudad, con todo. Rocío no podía hablar. Por primera vez en toda su vida, literalmente no tenía palabras. Rocío Mendoza, dijo Nicolás. ¿Te casas conmigo? El silencio duró una eternidad. 1 segundo. 2. Elegiste una piedra ámbar, dijo ella finalmente, con la voz rota. Es lo más cerca del amarillo en una piedra preciosa. Lo mencionaste una vez. Una vez. Presto atención. Ya lo sabes. Las lágrimas cayeron. Lo sé. ¿Es un sí? Por supuesto que es un sí, Nicolás.
se rió y lloró al mismo tiempo. Es el sí más obvio de la historia de los síes. Es un sí que quería darte desde el día del elevador. Desde el día que casi sonreíste viendo los monitores. Sí. 1000 veces sí. 1.000.000 de veces sí. Nicolás se puso de pie, le puso el anillo, y la besó. Un beso de verdad esta vez. Sin teléfonos. Sin cámaras. Sin conspiraciones corporativas. Solo ellos dos, en el centro de una carpa decorada con luces pequeñas, junto a una máquina de café secuestrada, con el anillo más perfecto del mundo en su dedo. Y entonces, porque el universo tiene sentido del humor, un tren pasó. Sonoro, ensordecedor, perfectamente inoportuno. La máquina de café silbó en solidaridad. Los pétalos que Nicolás había alineado salieron volando en todas direcciones. Rocío se echó a reír contra sus labios. Esto, dijo entre carcajadas, somos completamente nosotros. No lo cambiaría por nada. Se quedaron ahí abrazados mientras el tren pasaba y el mundo hacía ruido a su alrededor. Dos personas improbables que se encontraron en medio del caos y descubrieron que a veces el caos es exactamente donde necesitas estar. Oye, dijo Rocío cuando volvió el silencio. Vas a tener que enseñarme la secuencia de la máquina de café. Si va a ser parte de la familia ahora, necesito saber el ritual. Nicolás rió. Fuerte. Real. El sonido más hermoso que Rocío había escuchado. Te amo, dijo él. Yo también te amo. Miró el anillo. Y también amo este anillo, y esta carpa, y esa máquina caótica. Y probablemente hasta los trenes ruidosos, porque ahora son parte de nuestra historia. Ella sonrió. Él sonrió. Y en algún lugar de la Ciudad de México, entre avenidas llenas de tráfico y vías antiguas de ferrocarril, el multimillonario que nunca había sonreído y la asistente que hablaba sola comenzaron el siguiente capítulo de sus vidas. Juntos. Para siempre. O al menos hasta que pasara el siguiente tren. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que a veces nuestros mayores defectos son exactamente el don que alguien más necesita? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.